¿Qué harías si un jefe arrogante te desafiara públicamente, prometiendo su salario completo si resuelves un problema que tiene a toda la empresa en crisis? ¿Y qué pasaría si al resolverlo descubrieras algo tan grave que tuvieran que llamar a la policía? Esta es la historia real de Julia, una conserje de 62 años que con una simple libreta y mucha observación no solo resolvió un misterio corporativo que tenía perdidos a los ejecutivos, sino que desenmascaró una red de corrupción que sacudió a toda una empresa. Pero cuidado, porque esta historia tiene un final tan impactante que cuando lo escuches vas a entender por qué a veces la justicia llega de las manos más inesperadas. Si quieres saber cómo una mujer invisible se convirtió en heroína y mandó a un gerente corrupto directo a la cárcel, quédate hasta el final. Y si esta introducción ya te tiene intrigado, dale like ahora mismo y suscríbete, porque historias como esta no las vas a encontrar en ningún otro lugar. Activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre quién realmente tiene el poder en las organizaciones. Torre Empresarial Meridian, piso 15. Era una de esas mañanas caóticas donde todo sale mal al mismo tiempo. Hacía 3 semanas que la empresa enfrentaba un problema logístico que tenía a todos al borde del colapso. Las entregas se atrasaban misteriosamente. Los paquetes aparecían en pisos equivocados y los clientes importantes comenzaban a cancelar contratos. Martín Vega, gerente general de operaciones, era un hombre de 45 años acostumbrado a resolver problemas con autoridad y presión. Había llegado a su puesto no por sabiduría, sino por conexiones y una habilidad particular para hacerse notar en las reuniones correctas. Esa mañana, después de otra junta frustrante, donde nadie tenía respuestas, decidió hacer algo que cambiaría su vida para siempre. En pleno vestíbulo principal, frente a empleados, ejecutivos y visitantes, Martín alzó la voz con esa arrogancia que caracteriza a quienes confunden posición con inteligencia. Escuchen todos. Llevamos 3 semanas sin resolver este desastre logístico. Nuestros mejores ingenieros, nuestros consultores externos, nadie tiene respuestas. Así que aquí va mi propuesta. Si cualquier persona en este edificio resuelve este problema de flujo de entregas, le doy mi salario completo de este año. Sí, escucharon bien, todo mi salario. Los murmullos llenaron el vestíbulo. Algunos empleados intercambiaron miradas nerviosas. Otros sonrieron con incredulidad. Era una apuesta absurda, impulsiva, nacida de la desesperación y el ego herido. Pero en una esquina del vestíbulo, una mujer de 62 años con uniforme de limpieza escuchaba en silencio. Julia Morales había trabajado como conserje en ese edificio durante 8 años. Tenía manos curtidas, cabello gris recogido en una cola simple y una libreta pequeña que siempre llevaba en el bolsillo de su delantal. Mientras Martín seguía con su show, prometiendo que haría público el desafío y cumpliría su palabra ante notario si era necesario, Julia sacó discretamente su libreta y anotó algo. Sus ojos, acostumbrados a ver lo que otros no ven, ya habían detectado patrones que los ejecutivos habían pasado por alto. Los empleados comenzaron a dispersarse, algunos riéndose de la imprudencia de su jefe, otros especulando sobre quién se atrevería a intentarlo. Pero Julia se quedó ahí, inmóvil, con su libreta en la mano y una expresión que mezclaba determinación con algo que nadie había visto en años: la confianza silenciosa de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Lo que nadie imaginaba era que Julia no solo iba a resolver el problema, iba a desenmascarar la verdadera razón detrás del caos. ¿Alguna vez has sido subestimado por tu trabajo? Comenta aquí abajo, porque Julia está a punto de darnos una lección que nunca olvidaremos. Mientras los ejecutivos corrían de reunión en reunión buscando soluciones complejas, Julia hacía lo que había hecho durante 8 años: limpiar y observar. Pero esta vez observaba con propósito. Durante su turno matutino, notó algo que nadie más había visto. Los carritos de entrega llegaban a horarios perfectos, pero las bolsas de mensajería se intercambiaban sutilmente cuando pasaban por el área de recepción. Un movimiento casi imperceptible, pero sus ojos entrenados lo captaron.
En el piso 12, mientras aspiraba las alfombras, Julia escuchó el chirrido de la puerta del archivo exactamente a las 11:47 am todos los días. Una puerta que, según el manual de seguridad que había leído mientras esperaba en recursos humanos, debería abrirse solo los viernes para mantenimiento. Los elevadores de carga fallaban, misteriosamente, cada martes y jueves entre las 2 y 2:30 p.m., justo cuando llegaba el mayor volumen de paquetes importantes. Pero Julia había visto técnicos subir esos mismos elevadores durante esos horarios de falla. En su libreta, con la meticulosidad de quien no puede permitirse errores, Julia comenzó a mapear patrones, horarios, rutas, personas, sonidos. Todo lo que para otros era ruido de oficina, para ella eran piezas de un rompecabezas. Fue entonces cuando Paula, una pasante de 23 años con dislexia que trabajaba en archivo, se acercó durante el almuerzo. Paula había notado algo extraño en Julia, la forma sistemática como observaba, como si estuviera resolviendo un problema matemático complejo. «Señora Julia», le dijo Paula con timidez, «he visto que toma notas. ¿Está investigando algo?» Julia la miró con cariño. Paula era una de las pocas personas en el edificio que siempre la saludaba con respeto, que la trataba como ser humano y no como mobiliario invisible. «Mira, hijita», dijo Julia, mostrándole su libreta, «cuando uno limpia todos los días el mismo lugar, empieza a notar cuando algo cambia. Y aquí, muchas cosas han cambiado». Paula, con esa curiosidad genuina que caracteriza a quienes han sido subestimados, ofreció algo valioso. «Tengo acceso a los planos del edificio y las rutas oficiales de entrega. Nadie los usa porque son muy técnicos, pero tal vez les sirvan». Esa tarde, las dos mujeres se quedaron después del horario, extendiendo mapas sobre una mesa de la cafetería vacía. Julia señalaba inconsistencias, mientras Paula traducía los códigos técnicos. Era una sociedad inesperada, la experiencia práctica y la información privilegiada uniéndose contra la ignorancia corporativa. Y lo que estaban a punto de descubrir era mucho más grave que un simple problema logístico. Dale like si ya sospechas que aquí hay algo más profundo que un simple desafío. La investigación de Julia tomó un giro inesperado cuando decidió trabajar un turno nocturno voluntario. Había algo en esos horarios extraños, en esos sonidos que no cuadraban, que la llamaba como un misterio sin resolver. A las 11:30 p.m., el edificio tenía una atmósfera completamente diferente. Los pasillos, normalmente llenos de vida corporativa, ahora resonaban con ecos fantasmales. Julia caminaba con su carrito de limpieza, pero sus ojos estaban alerta, buscando las anomalías que había detectado durante el día. En el piso 8, el olor a cloro era más fuerte de lo normal. No el cloro suave de la limpieza regular, sino un aroma intenso, como si alguien hubiera querido borrar rastros de algo específico. Julia siguió el olor hasta un área de almacenaje que, según los planos de Paula, debería estar vacía después de las 6 p.m. Pero allí estaban. Cajas polvorientas que habían sido movidas recientemente. El polvo formaba patrones reveladores, rectángulos limpios donde antes habían estado otras cajas y residuos de etiquetas adhesivas que alguien había removido con prisa. Julia sacó su pequeña linterna, esa que usaba para revisar rincones oscuros durante la limpieza, y examinó las cajas más detenidamente. En los bordes, casi invisibles, encontró fragmentos de etiquetas con códigos que no coincidían con el sistema oficial de la empresa. Eran números escritos a mano, con una caligrafía que le resultaba familiar. De pronto, escuchó pasos en el pasillo. Rápidamente apagó la linterna y se escondió detrás de su carrito. Un hombre, con traje, pero sin identificación visible, entró al almacén con una caja pequeña. Julia reconoció la silueta inmediatamente. Era uno de los supervisores de turno nocturno. El hombre trabajó rápidamente, reorganizando cajas y pegando nuevas etiquetas. Sus movimientos eran precisos, practicados. No era la primera vez que hacía esto. Cuando terminó, salió tan silenciosamente como había llegado. Pero dejó atrás algo que Julia notó inmediatamente: una pequeña mancha de tinta fresca en el suelo. Al día siguiente, durante su turno regular, Julia pasó casualmente por el área de contabilidad. En el bote de basura encontró exactamente lo que buscaba: cheques triturados con restos de esa misma tinta. Alguien había estado falsificando documentos y los desechos revelaban una operación mucho más sofisticada de lo que parecía. El problema logístico no era incompetencia, era encubrimiento.
Comenta si ya imaginas quién puede estar detrás de todo esto. La conspiración es más profunda de lo que piensas. Julia sabía que necesitaba más que sospechas. Necesitaba pruebas sólidas y un plan que no pusiera en riesgo su trabajo ni su seguridad. Durante años, había perfeccionado el arte de ser invisible, y ahora, esa habilidad se convertiría en su mayor arma. Con la ayuda de Paula, quien tenía acceso a sistemas que Julia no podía tocar, comenzaron a mapear lo que Julia llamaba la ecuación de las llaves. ¿Quién tenía acceso a qué? ¿Cuándo lo usaba? ¿Y cómo esos accesos se relacionaban con las irregularidades? Mira, Paula, explicaba Julia, dibujando en una hoja un diagrama que parecía una telaraña. En matemáticas, cuando hay un patrón, siempre hay una explicación. Este desorden no es caótico, es intencional. Su análisis era brillante en su simplicidad. Había identificado que el atasco ocurría solo cuando ciertos supervisores estaban de turno, que las fallas de los elevadores coincidían con las entregas más valiosas y que los retrasos siempre beneficiaban a los mismos proveedores externos. Pero la genialidad de Julia no estaba solo en detectar el patrón, sino en su solución. Propuso un cambio aparentemente menor: rotar los turnos de 2 supervisores y cambiar la puerta de acceso principal de entregas, implementando un nuevo sistema de llaves que ella misma había diseñado. Si mi teoría es correcta, le dijo a Paula, este simple cambio no solo resolverá el problema logístico, también expondrá a quien lo está causando. Cuando Julia presentó su propuesta en la reunión semanal, Martín la escuchó con una sonrisa condescendiente que no logró ocultar cierto nerviosismo. Interesante teoría, señora Julia. Implementemos su plan. Después de todo, si funciona, tengo que cumplir mi promesa. Lo que Martín no sabía era que Julia había estudiado ingeniería industrial durante 3 años antes de que la crisis económica la obligara a abandonar la universidad. Su mente analítica nunca había dejado de trabajar. Solo había estado esperando la oportunidad correcta para brillar. El plan se implementó un lunes. Julia y Paula monitorearon discretamente cada cambio, cada reacción, cada movimiento inusual. Y exactamente como Julia le había predicho, en 3 días el flujo de entrega se normalizó completamente. Pero algo más había cambiado. Martín, quien antes salía de la oficina cómodamente a las 5 p.m., ahora se quedaba hasta muy tarde, aparentemente supervisando el nuevo sistema. Su nerviosismo era cada vez más evidente. Si ya sospechas quién es el verdadero villano de esta historia, dale like. Pero prepárate, porque lo que viene va a sorprenderte. El éxito del plan de Julia debería haber sido motivo de celebración, pero para Martín se había convertido en una pesadilla. Cada día que pasaba sin atascos era un día menos de cobertura para sus actividades ilícitas. Durante años, Martín había usado el caos logístico como cortina de humo para desviar mercancía valiosa, falsificar recibos de entrega y cobrar comisiones de proveedores fantasma. El desorden no era incompetencia de la empresa, era su modus operandi. Julia lo había intuido desde el primer día. Cuando Martín ofreció públicamente su salario, su reacción había sido demasiado específica, demasiado nerviosa para ser solo arrogancia. Un gerente realmente confiado habría reído la propuesta, no la habría formalizado con tanta prisa. Pero ahora, con el sistema funcionando perfectamente, Martín enfrentaba un dilema: cumplir su promesa pública y entregar su salario a Julia, o encontrar una forma de desacreditarla antes de que ella siguiera investigando. Eligió la segunda opción. En la reunión semanal siguiente, cuando Julia pidió la palabra para explicar cómo había resuelto el problema, Martín la aplaudió con sarcasmo evidente. «Excelente trabajo, Julia, aunque debo decir que fue más suerte que ciencia, ¿no creen? A veces los cambios aleatorios producen resultados temporales». Su intención era clara: minimizar el logro de Julia y evitar tener que cumplir su promesa. Pero había cometido un error fatal: subestimar a una mujer que había pasado décadas observando, analizando y, sobre todo, recordando. Esa misma tarde, Julia se quedó después del horario con un propósito específico. Había notado que Martín últimamente trabajaba hasta muy tarde, pero sus horas extra no aparecían registradas en el sistema. ¿Qué hacía realmente en esas horas fantasma? Escondida en el área de limpieza del piso 15, Julia esperó.
A las 9:30 p.m., cuando el edificio estaba prácticamente vacío, vio a Martín salir de su oficina con una caja pequeña y dirigirse al área de almacenamiento que ella había investigado días antes. Lo siguió a distancia prudente, usando su conocimiento de cada rincón del edificio para mantenerse invisible. Lo que vio esa noche la dejó helada. Martín tenía llaves de áreas que no le correspondían. Manejaba inventario que no estaba en sus responsabilidades. Y lo más grave, estaba alterando documentos oficiales. Pero Julia no era imprudente. Sabía que acusar sin pruebas contundentes sería un suicidio profesional. Necesitaba más evidencia y tenía que conseguirla sin que Martín sospechara que lo habían descubierto. La guerra silenciosa había comenzado. ¿Tú habrías tenido el valor de enfrentar a un jefe corrupto? La tensión apenas está comenzando. Julia había aprendido algo valioso en sus años como conserje. La basura cuenta historias que la gente prefiere olvidar. Y Martín, en su nerviosismo creciente, había comenzado a dejar rastros más evidentes. Una madrugada, mientras limpiaba las oficinas ejecutivas, Julia encontró en el bote de basura de Martín algo que confirmó sus peores sospechas. Fragmentos de cheques triturados, pero no triturados lo suficiente. Con paciencia quirúrgica, Julia reconstruyó los pedazos como un rompecabezas. Los cheques eran por montos que no coincidían con los registros oficiales. Peor aún, estaban firmados con autorización de Martín para proveedores que Julia sabía que nunca habían entregado mercancía completa. Era un esquema sofisticado de sobrefacturación y desvío de fondos. Pero la evidencia más demnen vino de una mancha que Martín había intentado limpiar desesperadamente. Tinta fresca lavada con amoníaco en uno de los contenedores del área de archivo. Julia reconoció el olor inmediatamente. Alguien había tratado de destruir documentos, pero el amoníaco había reaccionado con la tinta, creando una marca indeleble. Esa noche, Julia decidió hacer algo que iba contra todos sus instintos de autopreservación: quedarse escondida en el edificio después del cierre para documentar las actividades nocturnas de Martín. A las 11:45 p.m., exactamente como había predicho, las luces del archivo se encendieron. Julia, escondida en un armario de limpieza con vista a esa área, presenció algo que la dejó sin hálito. Martín entraba regularmente al archivo con cajas, modificaba documentos y salía con paquetes que después cargaba en su auto personal. No era solo robo, era una operación sistemática que llevaba años funcionando. Con manos temblorosas, Julia fotografió todo lo que pudo con su teléfono básico. Las imágenes no eran perfectas, pero mostraban claramente a Martín manipulando archivos en horarios no autorizados. Al día siguiente, Paula notó que Julia estaba más tensa de lo usual. ¿Está bien, señora Julia? Paula, hijita, necesito que me ayudes con algo muy importante, pero antes debo preguntarte, ¿confías en mí? Paula no dudó ni un segundo. Con mi vida. Entonces necesito que busques discretamente en los sistemas algo muy específico. Correos electrónicos entre Martín y proveedores externos en los últimos 6 meses. Pero ten mucho cuidado. Si él se da cuenta de que estamos investigando, Paula entendió la gravedad. Esa tarde, usando su acceso legítimo a los archivos digitales, comenzó a buscar la conexión que Julia había intuido, y lo que encontró fue peor de lo que ambas habían imaginado. Suscríbete ahora porque lo que van a descubrir estas dos mujeres va a explotar como una bomba. Paula llegó al día siguiente pálida y nerviosa. En su búsqueda por los archivos digitales, había encontrado algo que las convertiría de investigadoras amateur en testigos de un crimen federal. «Señora Julia», susurró Paula durante el descanso, «encontré los correos. Martín no solo está robando, está vendiendo información confidencial de clientes a competidores. Las cantidades son millonarias». Las dos mujeres se reunieron esa tarde con don Eusebio, el portero jubilado que había aceptado trabajar medio tiempo como seguridad nocturna. Eusebio, de 68 años, tenía algo que Julia necesitaba: acceso legal a las grabaciones de seguridad nocturna. «Don Eusebio», explicó Julia, «necesitamos su ayuda.
Hemos descubierto algo grave, pero necesitamos documentarlo legalmente. Eusebio, quien había desarrollado un cariño paternal hacia Julia durante años de saludos matutinos, no dudó en ayudar. Julia, usted siempre ha sido correcta conmigo. Si dice que hay algo malo aquí, yo le creo. Juntos, revisaron las grabaciones de las últimas semanas. Las cámaras mostraban claramente a Martín entrando a áreas restringidas, manipulando inventario y, lo más incriminatorio, reuniéndose en el estacionamiento con personas que no trabajaban en la empresa, intercambiando sobres y documentos. Pero Julia sabía que necesitaban algo más, evidencia que conectara directamente a Martín con el dinero robado. Y fue entonces cuando recordó algo que había visto semanas atrás, Martín saliendo del edificio con bolsas que no correspondían al material de oficina estándar. En una jugada arriesgada, Julia le pidió a Paula que solicitara una auditoría rutinaria, de inventario, argumentando que era necesaria después de resolver el problema logístico. La petición llegó a Recursos Humanos, quienes, impresionados por el éxito reciente de Julia, aprobaron la solicitud. Pero lo más astuto del plan de Julia era la trampa psicológica que había tendido. Sabía que Martín, al verse acorralado por una auditoría, intentaría mover o destruir evidencia, y esos movimientos desesperados serían exactamente lo que necesitaban para atraparlo. La auditoría se programó para el viernes. Martín recibió la notificación el martes por la tarde, y su reacción confirmó todas las sospechas de Julia. Pánico mal disimulado y una urgencia repentina por trabajar horas extras el resto de la semana. La trampa estaba lista. Solo faltaba que la presa cayera. ¿Alguna vez has visto cómo la justicia llega de donde menos se espera? Comenta, porque lo que sigue va a ser épico. El viernes llegó con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Julia, Paula y don Eusebio habían trabajado toda la semana recopilando evidencia y ahora tenían un archivo completo. Fotografías, grabaciones de seguridad, documentos reconstruidos y testimonios de patrones irregulares. Pero el golpe final vino de donde menos lo esperaban, del propio Martín. En su desesperación por parecer cooperativo con la auditoría, Martín había enviado un correo electrónico a toda la empresa recordando su apuesta pública y prometiendo cumplir su palabra si alguien realmente había resuelto el problema. Lo que no sabía era que ese correo, enviado desde su cuenta corporativa, quedaría registrado permanentemente como evidencia de que él había oficializado el desafío. Más grave aún, en sus intentos nocturnos por ocultar evidencia, Martín había falsificado varias autorizaciones usando su firma electrónica. Paula, con sus habilidades de archivo, había detectado que esas autorizaciones tenían timestamps que coincidían exactamente con las horas en que las cámaras de seguridad lo mostraban en áreas restringidas. El viernes por la mañana, la sala de juntas estaba llena. Estaban presentes la directora de Recursos Humanos, el auditor externo que habían contratado, varios ejecutivos y, por supuesto, Martín, quien intentaba mantener una fachada de control. Señora Julia, dijo la directora de Recursos Humanos, entendemos que usted solicitó esta reunión para explicar cómo resolvió nuestro problema logístico. Julia se levantó con la dignidad de quien ha trabajado honestamente toda su vida. Sí, señora, pero lo que descubrí va mucho más allá de un simple problema de flujo. Con calma, Julia desplegó sus diagramas, sus fotografías, sus reconstrucciones de documentos, explicó cada patrón, cada coincidencia, cada evidencia como si estuviera resolviendo una ecuación matemática compleja. El problema no era de incompetencia, era de encubrimiento intencional. Alguien necesitaba que hubiera caos para ocultar actividades no autorizadas. El silencio en la sala era sepulcral. Martín había perdido todo el color de la cara. El auditor tomó notas furiosamente y, después de revisar las evidencias, hizo una llamada breve desde su teléfono. Necesito que vengan inmediatamente. Tenemos evidencia de fraude corporativo y malversación de fondos. En 5 minutos, 2 detectives de la policía financiera entraron a la sala de juntas. Lo que siguió fue rápido pero devastador. Los detectives, después de revisar las evidencias compiladas por Julia, confirmaron que tenían base suficiente para una investigación formal. Martín,
Enfrentando la realidad de años de crímenes documentados, no tuvo otra opción que colaborar. Mientras Martín salía del edificio escoltado por la policía, su rostro ya no mostraba arrogancia sino la derrota de quien sabía que su castillo de naipes había colapsado por completo. La empresa, agradecida y avergonzada a partes iguales, no solo honró la promesa absurda de Martín, sino que la amplificó. Julia recibió el equivalente al salario anual de un gerente como indemnización, un contrato de consultoría para optimizar los sistemas de seguridad interna y algo que valía más que cualquier dinero, el reconocimiento público de su contribución. En una ceremonia sencilla pero emotiva, Julia recibió un reconocimiento especial. Cuando subió al podio, con Paula a su lado y don Eusebio aplaudiendo desde primera fila, Julia dijo algo que se quedó grabado en el corazón de todos los presentes. No resolví este problema porque soy especial. Lo resolví porque durante años me acostumbré a ver lo que otros no ven, a escuchar lo que otros no escuchan. La verdad es que en cada empresa, en cada escuela, en cada comunidad, hay personas que conocen los problemas mejor que nadie, pero nadie les pregunta por qué limpian pisos en lugar de usar corbata. El aplauso fue ensordecedor, pero lo más hermoso fue ver cómo Paula, inspirada por Julia, decidió estudiar investigación forense. «Quiero aprender a ver como usted me enseñó», le dijo entre lágrimas. Esta historia real nos enseña que la inteligencia no tiene uniforme, que la honestidad siempre vence a la corrupción y que a veces la justicia llega de las manos más humildes. Si esta historia te inspiró, dale like para honrar a todas las Julias del mundo que trabajan en silencio, manteniendo la honestidad. Comenta quién es esa persona trabajadora en tu vida que merece más reconocimiento. Y suscríbete para más historias que demuestran que los verdaderos héroes no siempre usan capa. Porque la próxima vez que veas a alguien limpiando, organizando, cuidando, recuerda que podrías estar viendo al próximo héroe anónimo que cambiará el mundo con su honestidad y observación. La dignidad no necesita título, solo necesita corazón y coraje.